me animo Sí, a absolutamente. pedirle esto, la carga de la cruz, ¿no? En este sentido, con estas dos fechas tan simbólicas en el plano espiritual. Sí, totalmente. Miren, ayer 1 de abril celebrábamos los 501 años de la primera misa en territorio argentino y justamente, como es Jueves Santo, el Jueves Santo se celebra la institución de la Eucaristía. Es decir, ayer se unió casualmente, por un lado, la primera misa en el mundo, que la celebró Jesús en la Última Cena, y la primera misa en Argentina, que se celebró hace 501 años. Y entonces nos damos cuenta cómo la historia de Jesús no es una historia que pasó hace mucho y nada más, sino que es una historia que se actualiza. De hecho, en cada misa estamos haciendo memoria de lo que sucedió hace 2000 años con esa última cena y lo que sucedió hace 501 años en San Julián con la misa de Magallanes. Hoy, Viernes Santo, coincide este año con el 2 de abril. Y así como la última cena de Jesús no fue una parte de la historia y nunca más nada, sino que al contrario dijimos que hacíamos memoria, también la muerte de Jesús en la cruz es una situación que se actualiza en cada hermano crucificado, se actualiza en los jóvenes adictos, se actualiza en los que están presos, se actualiza en los que son discriminados, se actualiza en el 42% de pobres que tenemos en nuestra Argentina y que tiene que ser algo que nos duele, y se actualiza también en esa cruz de todo nuestro pueblo, que es esa guerra, que como bien decía usted, una guerra nunca tiene nada bueno, ninguna guerra trae nada bueno porque la violencia no trae nada bueno, y lo que hace es romper la fraternidad entre los hombres. Entonces, de algún modo, en la cruz de Cristo también están nuestros hermanos caídos en Malvinas, en la cruz de Cristo también están todos los que sufrieron y aún sufren consecuencias de la guerra, están en la cruz de Cristo sus familiares, están en la cruz de Cristo también los hermanos del grupo contrario, diríamos, ¿no? De los británicos que también murieron, porque todos somos hermanos y la guerra lo único que trae es más violencia, ¿no? Entonces, creo que hay cruces personales, que usted llevará las suyas, yo llevaré las mías, y también hay cruces colectivas, y en esas cruces colectivas los argentinos indudablemente, entre otras, tenemos, por ejemplo, el índice de pobreza, que es algo que nos tiene que doler, y por supuesto, hoy 2 de abril, la cruz colectiva de lo que ha significado en nosotros, y aún hoy significa la guerra de Malvinas. Obispo, ayer el Santo Padre, el Papa, el Jueves Santo, destacó la importancia de que los gobiernos escuchen al pueblo. Y cito textual lo que dijo: somos oficinistas de lo que Dios nos manda a través de lo que nos delega. Cuando falta la consulta al pueblo en cuanto a temas trascendentes y de importancias, lo hizo con el ánimo, por supuesto, sin ofender a nadie, ¿no? Incluyéndose él también como representante de la Iglesia, ¿no? El sumo representante de la Iglesia. Falta la soberanía. Si esto no se cumple, falta la soberanía. ¿Qué nos puede decir en cuanto a este párrafo que ayer hizo en su homilía el sumo pontífice? El Papa me parece que lo que nos está diciendo es, a ver, quienes estamos con una responsabilidad importante, sea un político, un dirigente empresarial, un sacerdote, en mi caso un obispo, somos servidores del pueblo de Dios. Justamente ayer la misa era el lavatorio de los pies, ese gesto del servicio. Y en el gesto del servicio tenemos que estar siempre cerca de nuestra gente. Popular no es el que es de izquierda o de derecha, popular es el que está al lado del pueblo. Y el pueblo interpela, el pueblo reclama y el pueblo opina y es protagonista de su destino. Y entonces creo que precisamente cuando se tienen leyes o se tienen determinadas conductas como dirigentes, olvidándonos de nuestro pueblo, creo que dejamos de ser verdaderamente servidores, ¿no? Me parece que en eso está ligado lo que dijo el Papa. Yo personalmente lo llevo como una de las ideas a lo que ha significado el tema del aborto, algo decidido en Buenos Aires, apoyándose en algunas opiniones totalmente respetables, pero donde hubo un pueblo al que no se tuvo en cuenta, un pueblo que en general un pueblo más popular, un pueblo más cercano a las tradiciones, un pueblo que valora y defiende la vida y al que nadie escuchó, ¿no? Entonces me parece que, a veces
el que tiene el poder se engolosina demasiado y se aleja demasiado de la realidad. Y en eso el Papa Francisco creo que nos enseña mucho. Es un hombre que vibra con lo que le pasa al pueblo, es un hombre que vibra con lo que siente la gente, es un hombre que siempre está pensando en que su respuesta a muchísimos de los problemas tiene que ser no del otro lado del escritorio, sino que ni siquiera en los actos que le arman, sino sabiendo por dónde pasa el corazón y el sufrimiento del hermano, ¿no? Justamente ayer el Papa me llamó por teléfono a las 3 de la tarde, más o menos. Yo estaba ¿sí? en San Julián. Sí, le iba a consultar sobre si se había comunicado. Sí, estaba en San Julián y me llamó para saludarme por el Día del Sacerdote. Yo estaba con las religiosas, las hijas de María Auxiliadora, y con el padre Daniel, que es el párroco allí, y conversamos un rato y el Papa le digo, ¿y vos cómo estás? Y me dice, yo estoy bien. Y le digo, bien y haciendo lío. Y dice, sí, Jorge, el que no hace lío no vive, no está vivo, ¿no? Entonces, creo que el Papa lo que nos intenta decir con este tipo de expresiones como la que leyó usted recién es que, dejarnos interpelar, ¿no? Dejarnos cuestionar verdaderamente quienes estamos al frente de una diócesis, de un gobierno, de una empresa. ¿Tenemos empatía con la gente? ¿Tenemos realmente empatía con lo que el pueblo piensa? ¿Dejamos que nuestro pueblo sea verdaderamente soberano y nosotros somos sus servidores, o nos terminamos sirviendo de nuestro pueblo, ¿no? Parece que esas son las ideas que tenemos que por lo menos pensar. O replantearnos, ¿no? Empezar a replantearnos todos, ¿no? Como dice siempre el Papa Francisco, ¿no? Nadie se salva solo, ¿no? Y siempre pide permanentemente que oremos por él, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Exacto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, creo que también experimentando y sufriendo lo que es la pandemia de las emociones, ¿no? Porque todos vivimos también con un montón de angustia, de tristeza, de incertidumbre, y eso a todos nos hace muchísimo más vulnerables. Y cuando uno es más vulnerable, se tiene que unir más a los demás, y la vulnerabilidad también nos tiene que hacer más buenos, nos tiene que hacer más fraternos. Francisco tiene su última encíclica que se llama Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿no? Yo realmente sugiero que la leamos, es un documento magistral donde el Papa habla de este gran sueño de Dios, que es que los hombres sean verdaderamente hermanos, y lo plantea desde ahí, desde esto de que la pandemia nos ha hermanado, nos ha igualado, y de algún modo, bueno, de esta salimos juntos, ¿no? Y así lo plantea el Papa, y tiene ahí algunas reflexiones interesantísimas. Yo siempre a los dirigentes políticos les recomiendo el capítulo 5, que habla de la mejor política, ¿no? Y recuerda el Papa aquella expresión de que la política es la más alta expresión de la caridad. Uno dice, es imposible, ¿cómo la política es la alta? Sí, es que si la política bien ejercida, necesariamente es un acto de donación, es de profundo amor al prójimo, ¿no? Entonces, el Papa tiene cosas muy, muy buenas en ese documento Fratelli Tutti, donde insiste con que de esta salimos juntos. Nos salvamos juntos porque somos hermanos. Perfecto. En tiempos de esta que parece ser una pesadilla, o no, con todo respeto, obispo, desde el año pasado hasta la fecha, esta pandemia que está azotando al mundo, ¿no? Que nos está llevando a tantas personas sin poder siquiera despedirse de sus seres queridos, de sus amistades, ¿no? ¿Qué mensaje usted les puede llevar a la gente que nos está escuchando en este momento precisamente, y que algunos probablemente ya estén perdiendo la esperanza precisamente a causa de este agotamiento a razón de esta pandemia que a todos nos tiene un tanto alarmados y angustiados al mismo tiempo? Para aquellos que están en estado ya prácticamente como desesperanzados porque han perdido a un ser querido, han perdido un amigo, un compañero de trabajo a causa de este virus, ¿cómo podemos reforzarlos en cuanto a la fe? ¿Qué le diría? Lo primero es que indudablemente, así como hay una pandemia que afecta a la humanidad, creo que hay una pandemia que afecta a cada uno de nosotros, y por eso yo quisiera hablar, como lo hace el Papa Francisco, de los COVID personales. Todos pasamos por COVID personales, que son momentos de profunda crisis, ¿sí? Y las profundas crisis son, por un lado, la oportunidad o para
poder realmente salir adelante y mejores o para hundirnos. Y me parece que entre los elementos para realmente hacer de estos COVID personales una oportunidad de crecimiento y poder salir, está primero esto que decíamos antes, tomar conciencia que nadie se salva solo, que nos necesitamos. Aquel que esté más angustiado, más triste, más desesperanzado, no puede encerrarse en su desesperanza y en su tristeza. Tiene que pedir ayuda. Hay que animarse a no ser una sociedad adicta. La sociedad adicta es la que sí, dicto palabra, ¿no? Sin palabras. La sociedad que no habla de lo que le pasa. Yo creo que nosotros tenemos que ser seres humanos que en este tiempo de pandemia tenemos que animarnos a decir lo que nos pasa, a poder expresar nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra tristeza. Y al mismo tiempo creo que hay una responsabilidad de todos, que es a vivir la cultura del servicio, en la cual, así como hay alguien que tiene que al compartir y llorar su angustia, su dolor y su tristeza porque no da más, tiene que haber una oreja, un corazón de otro hermano que esté cerca para recibir y compartir ese dolor, ¿no? Hoy en la cruz de Jesús veremos que está el Cireneo, que es ese hombre que lo ayuda a cargar la cruz a Jesús. Creo que hay muchos hermanos que están con las cruces muy pesadas en su vida. Bueno, igual que Jesús, se tienen que dejar ayudar, no encerrarse en su angustia. Pero igual que el Cireneo, tenemos que ser muchos los que estemos cerca para cargar la cruz con ellos y hacérsela un poco más liviana, ¿no? Por eso digo, es la oportunidad también estos COVID personales que viven muchos hermanos y este COVID general que vivimos como país, de ser un poco más fraternos y más buenos. Unos pidiendo ayuda, gritando su dolor, clamando por su angustia, y otros estando cerca para sostenerlos. Nadie dice que el problema por compartirlo va a desaparecer, pero lo que estoy seguro es que se va a hacer un poco más liviano. Seguramente, claro, seguro, absolutamente, coincido absolutamente. Bueno, no le quiero quitar más tiempo. ¿Cómo continúa la jornada de hoy y mañana, obispo? Hoy yo sigo acá en la parroquia Virgen del Valle, que estamos con confesiones acá en Caleta Olivia. A la tarde, a las 3 de la tarde, la celebración de la cruz, y después 4:30 en el barrio de la capilla de Copacabana con la colectividad boliviana. Y en el día de mañana, con las vigilias pascuales, que son las misas esas que se hacen en la noche, en alguna de las capillas de aquí de la ciudad de Caleta, y el domingo el padre Héctor, el sacerdote salesiano, que va a asumir como párroco en la misa de Pascua de las 10 de la mañana, y después a las 20 horas la misa en San José, en San Juan Bosco. Y el lunes la misa crismal. La misa crismal es la misa en la que los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales, que tradicionalmente se hace el Jueves Santo con todos los curas juntos. Bueno, en tiempos de pandemia hemos cambiado todo. Entonces voy a hacer 3 misas crismales. Ya hice una en San Julián con los curas del Decanato Centro, haré otra el lunes próximo con los curas del Decanato Norte, y en el mes de mayo haré otra con los curas del Decanato Sur en Tierra del Fuego, ¿no? O sea, Albert Camus, el autor del libro La Peste, la novela que recomiendo leer porque es extraordinaria, una novela de mediados del siglo XX, él dice en un momento, en tiempos de peste nos sirve la religión de siempre. Bueno, en tiempos de peste nos sirven las prácticas religiosas de siempre, y por eso nos tenemos que adaptar también con las celebraciones, también con el modo de comunicar la fe, también con la catequesis, también con la caridad y con la ayuda, ¿no? Como hemos tratado en este tiempo de iglesias o templos cerrados, pero una iglesia viva, abierta, solidaria, comprometida con los que sufren. Claro, porque el aislamiento es el aislamiento físico, pero no espiritual, ¿no? Y en este sentido, ustedes también han tenido que adaptarse, al igual que la mayoría de nosotros, utilizando las tecnologías, ¿no? Como herramientas para poder llegar a los fieles, ¿no? A través de, como podemos observar, a través de YouTube, por ejemplo, o diferentes redes sociales, donde podemos seguir las misas dominicales, ¿no? Y es una excelente forma también de contenernos a todos. Exactamente, miren, en eso hemos aprendido un montón, desde las reuniones de catequesis virtuales a la posibilidad de transmitir las celebraciones y la misa, ¿no? Yo estoy extremadamente agradecido al gobierno de la provincia, al área de comunicación, a la televisión pública, LU14, la oportunidad que nos están dando siempre de difundir el mensaje con las misas dominicales a las 11
¿Se nos cortó? Bueno, tenemos un pequeño inconveniente ahí, vamos a ver si lo podemos recuperar al obispo. Bueno, en líneas generales, ahí teníamos la palabra del obispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En líneas generales, bueno, nos estaba dando su perspectiva en relación a estas fechas, simbólicas, pero al mismo tiempo, como yo le remarcaba, cargada de varias emociones, ¿no? Hoy 2 de abril, día precisamente que estamos conmemorando el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, ¿no? Y se me viene recurrentemente a la mente, ¿no? Aquellas cruces blancas que todos podemos observar siempre de los que quedaron en las Islas Malvinas. Ahí lo podemos recuperar. Obispo, lo tenemos nuevamente con nosotros, ¿sí? Estábamos hablando acerca de las ventajas de las redes sociales porque... Yo estaba diciendo, no sé si llegó a decir, sí, que tanto la televisión como la radio pública nos están permitiendo llegar a un montón de gente y a ser creativos, ¿no? Creo que también el COVID ha sido una oportunidad para tratar de tener respuestas distintas a una situación distinta, ¿no? Francisco insiste con esto, de que la pandemia no nos va a dejar iguales, seremos mejores o peores, pero no iguales. Hay una tentación de que termina la pandemia y volvemos a hacer todo como antes, y eso yo creo que no va a pasar más. Hay mucha gente que, como usted bien decía, nosotros transmitimos los domingos a partir de las 11 las misas, y muchas son los oyentes que nos agradecen porque sienten esa cercanía, a pesar de las redes sociales, a pesar de que sea el medio de comunicación por el cual sea que estén escuchando la tradicional misa litúrgica. Sienten esa contención por parte de la iglesia, esa cercanía que están necesitando hoy por hoy, como usted mencionaba hace un ratito, obispo, en estos tiempos de pandemia, de tanta angustia, de tanto caos, de tanta preocupación. Exactamente, por eso es importante no aislarnos desde lo emocional, no quedarnos solos, nos necesitamos. Y creo que también la comunicación por las redes sociales, la comunicación por la televisión o por la radio es importante. Por supuesto que todos añoramos el contacto físico, todos añoramos el abrazo, el encuentro comunitario, el experimentarnos y verdaderamente sentirnos pueblo, también en la posibilidad de encontrarnos. Pero en el mientras tanto, creo que lo importante es que nos sintamos todos arriba de esta misma barca, como nos ha dicho el Papa, en medio de esta enorme tormenta de la pandemia, y que abramos el corazón, abramos también nuestra boca, digamos lo que nos pasa y busquemos una oreja que nos escuche. Nadie puede solo. Y buscar una especie de refugio, ¿no? en lo espiritual, ¿no es cierto? Sí, también a mucha gente. Dios nunca nos abandona, aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, digo, como dice la canción, aunque no lo veamos, el sol siempre está, digo, aunque esté nublado, sabemos que el sol está detrás. Yo los animo a todos en esta Semana Santa a mirar un crucifijo. Seguro todos tenemos uno en casa. Miremos el crucifijo y dejémonos sorprender cuánto te ama Dios. Te ama tanto que entregó su vida por amor en la cruz. Entonces dejate sorprender por Dios. Y no es un Dios alejado, es un Dios que pasó por las mismas situaciones que todos nosotros. Es un Dios que padeció, es un Dios que sufrió, es un Dios que tuvo amigos, un Dios que tuvo familia y un Dios que murió en la cruz. Entonces es un Dios que nos entiende. Le podés compartir a ese Cristo crucificado todo tu dolor y toda tu vida porque te comprende, porque pasó por lo mismo. Obispo, ya lo dejo en libertad de acción porque imagino que debe estar ocupadísimo. Le voy a pedir... Una persona que, gracias, le estoy agradeciendo públicamente, me está esperando porque estaba conversando conmigo, así que le agradezco mucho a Jorge que está acá conmigo conversando. Le deseo en forma anticipada, a ver, creo no equivocarme, estuve haciendo yo mi tarea, mis deberes, ¿sí? El próximo lunes 12 de abril es su cumpleaños. Exactamente, el 12 de abril es mi cumpleaños. Nos anticipamos entonces en nombre de todo, desde la dirección y todo el personal de LU14, nos anticipamos en felicitarlo, ¿sí? Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga. Nos haría una última bendición para todos los oyentes y lo dejamos en plena libertad y agradeciéndole de todo corazón el hecho de habernos concedido unos minutos. Les agradezco a ustedes porque nos permiten también difundir un mensaje de Semana Santa y la bendición de Dios para todos, ¿no? Que así como hemos hablado de la cruz hoy Viernes Santo,
que cada uno pueda experimentar que también la cruz es promesa de vida, porque nuestro Cristo que murió está vivo, está resucitado, creemos en un Dios que está vivo, que Él es la razón de nuestra esperanza. Entonces que renovemos nuestra fe en que la muerte no tiene la última palabra, que renovemos nuestra fe en que Dios no nos abandona, nos rescata de las situaciones más terribles y tenemos en Cristo la razón, como dije, de la esperanza, de la alegría, de saber que no todo está perdido. Así que a pasar por la cruz, como lo pasó Cristo, pero también ojalá todos cuando nos decíamos felices Pascuas el domingo, experimentemos que queremos resucitar, que queremos verdaderamente volver a ser testigos de la vida. Que Dios los bendiga mucho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, obispo. Felices Pascuas. Gracias. A ustedes también. Gracias. Hasta luego.